A veces la vida parece envolvernos en una niebla espesa, una niebla donde los caminos se pierden y las señales desaparecen. De repente, nos encontramos de pie en medio de la incertidumbre, preguntándonos hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer o por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Es en esos momentos, cuando todo lo que era claro se vuelve difuso, cuando el corazón se llena de preguntas que no encuentran respuesta y el alma experimenta una profunda sensación de extravío. No importa cuánta experiencia tengamos, cuánta fe creamos poseer o cuántas veces hayamos salido adelante en el pasado, hay situaciones que simplemente nos sobrepasan, dejándonos vulnerables ante el misterio de la vida. En medio de esta confusión, es normal sentirnos tentados a desesperarnos, a creer que estamos solos, a suponer que quizá hemos sido olvidados por Dios o que nuestras oraciones se han perdido en el silencio. La mente se agita buscando explicaciones, deseando comprender el porqué de cada circunstancia, aferrándose a la ilusión de que si lográramos entender todo, podríamos hallar descanso. Sin embargo, la verdad es que hay momentos en los que el entendimiento humano no es suficiente para abarcar la profundidad de lo que vivimos. Hay dolores que trascienden las palabras, pruebas que no pueden ser medidas por nuestra lógica, y caminos que solo pueden ser recorridos con los ojos cerrados, confiando en que, aunque no veamos, alguien nos guía. Esta sensación de confusión no es una señal de debilidad ni un castigo. Es, en muchos casos, una invitación. Una invitación de Dios a soltar nuestra necesidad de control, a reconocer nuestra limitación humana y a abrir el corazón a una sabiduría superior. Una sabiduría que no necesariamente nos explicará todo de inmediato, pero que nos permitirá caminar en paz, con la certeza de que no estamos solos, de que nuestra vida, incluso en medio del desconcierto, sigue estando en manos amorosas que nunca pierden el rumbo. Porque la vida, aunque a veces incomprensible y dolorosa, no es un juego del azar ni una sucesión de hechos sin sentido. Cada lágrima, cada pérdida, cada obstáculo, cada aparente demora, está entretejido en un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Un plan que no siempre comprenderemos desde este lado de la eternidad, pero que se va construyendo con propósito, amor y sabiduría infinita. Y cuando la confusión toque a nuestra puerta, será entonces cuando más necesitaremos recordar esta verdad. No todo necesita ser entendido para ser abrazado con fe. No todo debe ser claro para ser parte del camino perfecto que Dios está diseñando para nosotros. Cuando la confusión se instala en nuestra vida, es natural que surja en nosotros una urgencia casi incontrolable de buscar respuestas. Queremos entender por qué las cosas suceden como suceden, por qué los planes se desmoronan, por qué las oraciones parecen quedar suspendidas en un cielo silencioso. Nos convertimos en interrogadores de Dios, como si el alivio del alma dependiera de obtener una explicación lógica que calme nuestra angustia. Así, comenzamos a exigir respuestas inmediatas, a golpear las puertas del cielo con impaciencia, creyendo que merecemos saberlo todo ahora, sin demora, sin proceso, sin espera. Esta necesidad de entender de inmediato es una trampa sutil. Nos convence de que, si tan solo supiéramos el motivo detrás de cada dolor, podríamos encontrar la paz que tanto anhelamos. Nos seduce con la ilusión de que el conocimiento es la llave de la serenidad, que si lográramos descifrar los misterios que nos rodean, desaparecería la ansiedad, se disiparía el miedo, se sanaría la herida. Pero la verdad es que, muchas veces, incluso sabiendo las razones, el dolor no disminuye, la pérdida no se anula, la incertidumbre no se borra. El alma no se alimenta solo de respuestas, se sostiene en la confianza. Cuando exigimos entender todo de inmediato, corremos el riesgo de romper el delicado hilo de fe que Dios nos invita a tejer en nuestro interior. Convertimos nuestra relación con Él en un intercambio de condiciones. Te creeré si me explicas, te seguiré si me demuestras. Pero Dios no trabaja bajo nuestras demandas. Él sabe que hay lecciones que solo pueden ser aprendidas en la espera, en la oscuridad, en el misterio. Sabe que hay transformaciones profundas que solo ocurren cuando soltamos la necesidad de entender y abrazamos, en su lugar, la necesidad de confiar. La sabiduría de Dios opera en un nivel que a menudo escapa a nuestra comprensión. Su propósito no es darnos todas las respuestas para que podamos caminar por vista,
sino fortalecernos para caminar por fe. Su objetivo no es aplacar nuestra ansiedad con información, sino formar en nosotros un corazón que confía aún cuando no ve. Cada vez que exigimos respuestas inmediatas, olvidamos que el tiempo de Dios no es el nuestro, que su plan no siempre se revela de golpe, que su obra más grande suele construirse en el terreno invisible de la fe y no en la superficie visible de las explicaciones humanas. Así que, en esos momentos en que el alma clama por entender, quizá la verdadera sabiduría consista no en exigir una respuesta, sino en hacer una pausa, respirar hondo y decir: Señor, no comprendo, pero confío. No veo el camino completo, pero sé que tú lo trazas con amor. Ayúdame no tanto a entender, sino a caminar contigo mientras espero. Porque más que un mapa detallado, lo que realmente necesitamos en tiempos de confusión es la compañía fiel del que nunca abandona, del que sostiene cada uno de nuestros pasos, aun cuando nuestros ojos no logran ver más allá de la siguiente pisada. Cuando nos encontramos en el cruce incierto entre el dolor y la confusión, solemos dirigir nuestra mirada al cielo con un clamor urgente. ¿Por qué? Buscamos respuestas como quien busca agua en medio del desierto. Anhelamos entender, deseamos que cada pieza encaje en nuestro limitado mapa de comprensión humana. Sin embargo, si prestamos atención en esos momentos de profunda necesidad, descubriremos que Dios no siempre responde con explicaciones. En su lugar, nos extiende una invitación mucho más poderosa, mucho más transformadora, la invitación a pedir sabiduría. La sabiduría que Dios ofrece no es una simple acumulación de datos ni una claridad inmediata de los acontecimientos. Es una luz interior que nos permite caminar en medio de la oscuridad sin tropezar. Es un tipo de entendimiento que no siempre se traduce en saber todos los motivos, pero sí en confiar profundamente en el corazón de aquel que gobierna cada detalle. Dios no nos promete que entenderemos todo, pero sí promete que, si pedimos sabiduría, Él la concederá generosamente, como una antorcha encendida en medio de la noche. Pedir sabiduría no significa resignarse pasivamente al dolor, sino elevar el espíritu a un plano más alto, donde la fe se convierte en la brújula y la esperanza en el horizonte. Es reconocer que aunque nuestros pensamientos sean limitados, los pensamientos de Dios son infinitamente superiores. Es aceptar que la vida, con todos sus misterios y silencios, no necesita ser totalmente comprendida para ser vivida con propósito y con paz. Es abrir el corazón a una perspectiva eterna, donde cada sufrimiento encuentra su lugar dentro de un tejido mayor que aún no podemos ver completo. Dios nos llama a pedir sabiduría porque sabe que la verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar incluso cuando las respuestas no llegan. Él sabe que una mente saturada de explicaciones no siempre calma un corazón atribulado, pero una mente iluminada por su sabiduría puede sostenerse firme aún en medio de la tormenta. La sabiduría divina no siempre cambia las circunstancias externas, pero transforma de manera radical el modo en que las enfrentamos. Y cuando nos decidimos a pedir sabiduría en vez de exigir respuestas, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. La ansiedad cede paso a la serenidad. El miedo se rinde ante la fe. La impaciencia se convierte en una espera activa, llena de propósito. Comprendemos que la meta no es entender todo, sino caminar con quien lo entiende todo. Comprendemos que nuestra seguridad no depende de la claridad de nuestro camino, sino de la certeza de que Dios va delante de nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos. Así, la próxima vez que el dolor y la confusión nublen tu horizonte, recuerda esta invitación sagrada. En lugar de exigir saberlo todo, pide a Dios que te conceda la sabiduría para confiar. Pide la sabiduría que fortalece, que da paz, que permite sonreír aun cuando el cielo se cubre de nubes. Porque la sabiduría que viene de Dios es mucho más preciosa que cualquier respuesta humana. Es el regalo que nos permite vivir cada día abrazados al misterio de su amor perfecto. Cuando hablamos de sabiduría, nuestra mente muchas veces piensa en conocimiento, en información, en la capacidad de analizar y resolver problemas. Pero la sabiduría que proviene de Dios va mucho más allá de lo que el entendimiento humano puede abarcar. No se trata simplemente de saber más, ni de encontrar explicaciones lógicas para todo lo que ocurre.
La sabiduría de Dios es un regalo que transforma no solo lo que entendemos, sino sobre todo, cómo vivimos, cómo amamos, cómo esperamos, cómo perseveramos. La sabiduría divina es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva del cielo, no desde la limitación de la tierra. Es mirar cada situación, por dolorosa o incomprensible que sea, con los ojos de la eternidad. Es entender que detrás de cada demora puede haber una protección, que tras cada puerta cerrada puede esconderse una bendición que aún no estamos listos para recibir. Es aceptar que no todo lo que parece pérdida lo es en realidad, y que muchas veces Dios siembra en el terreno de nuestras lágrimas los frutos más preciosos que recogeremos en el tiempo perfecto. La sabiduría según Dios no elimina la tristeza ni borra las pruebas, pero nos da la fuerza interior para atravesarlas sin que nuestra fe se quiebre. Nos enseña a discernir cuando es tiempo de actuar y cuando es tiempo de esperar. Nos recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia, y que su aparente demora no es olvido, sino preparación. Nos enseña que el éxito no siempre se mide en resultados visibles, y que la verdadera victoria muchas veces ocurre en el terreno invisible del corazón que decide confiar aún sin entender. Esta sabiduría es paciente, es humilde, es mansa. No busca la justificación inmediata ni exige explicaciones a gritos. Más bien, se inclina con reverencia ante el misterio de Dios, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando nuestros sentidos limitados no puedan verlo en el momento. Esta sabiduría no lleva prisa, porque sabe que todo en las manos de Dios se cumple a su debido tiempo. No se desespera ante los cambios ni se resiente ante los fracasos aparentes, porque sabe que cada paso, incluso el más difícil, forma parte de un viaje que tiene un destino glorioso. Y lo más hermoso de todo es que esta sabiduría está disponible para nosotros. No es privilegio de unos pocos iluminados, no es un tesoro reservado solo para los grandes santos. Es una dádiva que Dios ofrece a todo aquel que la pida sinceramente, con humildad y con fe. La Escritura nos recuerda que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. No porque lo merezcamos, sino porque somos amados. No porque hayamos alcanzado algún mérito, sino porque Dios se deleita en guiarnos con ternura por el camino de la vida, aun en medio de la oscuridad. Así que cuando te enfrentes a momentos que no comprendas, cuando el dolor parezca más grande que tus fuerzas, cuando el camino se pierda entre sombras, recuerda, no estás llamado a entenderlo todo. Estás llamado a confiar, a pedir la sabiduría que ve más allá de lo inmediato, que descansa en el amor perfecto de un Dios que nunca se equivoca. Porque la verdadera sabiduría no es saberlo todo, es saber en quién confiar cuando no entiendes nada. En medio de la incertidumbre, cuando la mente clama por respuestas que no llegan y el corazón se siente a la deriva, aparece un puente invisible, pero firme, la fe. La fe es ese regalo sagrado que Dios pone en nuestras manos para cruzar los abismos que la razón no puede saltar. Es el lenguaje del alma cuando las palabras humanas se quedan cortas. Es el faro encendido en las noches más oscuras, no porque haya dejado de existir la tormenta, sino porque existe una luz mayor que nos recuerda que aún en la tempestad no estamos solos. La fe no exige que todo esté claro. No pide que los caminos estén despejados ni que el futuro se revele de inmediato. La fe camina paso a paso, aun cuando el horizonte esté cubierto de niebla. Es el acto valiente de levantar un pie tras otro sobre un sendero incierto, sabiendo que aunque no veamos el suelo, la mano de Dios sostiene cada uno de nuestros pasos. La fe no niega la existencia del dolor, de la pérdida o de la duda, pero se niega a ser dominada por ellos. La fe mira más allá de las circunstancias visibles y abraza la certeza de lo invisible, de lo eterno, de lo que solo puede ser comprendido con el corazón. Cuando vivimos por fe, aprendemos a confiar no en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. Descubrimos que la paz no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que, aun en medio del misterio, somos guiados por aquel que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo transforma para nuestro bien. Aprendemos que caminar en fe no es un acto de ingenuidad, sino un acto de profunda sabiduría, porque reconoce que nuestras fuerzas son limitadas,
pero el poder de Dios es infinito. La fe es el puente que nos lleva de la confusión a la paz. Un puente que no se sostiene en nuestras propias certezas, sino en las promesas de un Dios que es fiel, incluso cuando nosotros dudamos. Un puente que nos enseña a descansar no en lo que entendemos, sino en quien confiamos. La fe nos invita a soltar el peso de querer controlarlo todo, a rendir nuestras ansiedades, a permitir que sea Dios quien nos guíe, incluso si el camino parece contradictorio o doloroso. Muchos temen dar el paso de la fe porque quieren garantías visibles, porque temen caer en el vacío. Pero la fe verdadera sabe que no caminamos hacia el abismo, sino hacia los brazos de un Padre que nunca deja caer a sus hijos. La fe no exige ver para creer, cree para poder ver. Se lanza a lo desconocido, no porque el camino sea fácil, sino porque sabe que Dios es digno de confianza, aun cuando todo alrededor grite lo contrario. Así que, si hoy te encuentras en un lugar donde la confusión nubla tu visión, donde las preguntas son más numerosas que las respuestas, recuerda que tienes a tu alcance este puente eterno. No necesitas entender todo para cruzarlo. Solo necesitas confiar. Solo necesitas tomar la mano de Dios y permitir que tu alma, cansada de buscar explicaciones, descanse en la seguridad de su amor inquebrantable. Porque la verdadera paz no se encuentra al final del camino cuando todo tiene sentido. La verdadera paz se encuentra en cada paso dado en fe, en cada latido que susurra, aunque no lo entiendo todo, sé en quién he confiado. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en silencio. Momentos en los que clamamos, suplicamos, esperamos y no vemos respuesta. Esos son los momentos más desafiantes para el alma humana, porque la ausencia de señales visibles despierta en nosotros la angustia de sentirnos abandonados. Nos preguntamos si Dios realmente escucha nuestras oraciones, si acaso nuestras lágrimas tienen algún eco en el cielo. El dolor se convierte en un susurro constante que nos interroga, ¿dónde está Dios ahora? Y sin embargo, es precisamente en esos momentos de aparente vacío, cuando parece que nada sucede, cuando Dios está obrando de manera más profunda y más perfecta. La obra de Dios no siempre se manifiesta en gestos grandiosos, en milagros visibles o en cambios inmediatos. A menudo, su acción es como la de un sembrador paciente que entierra la semilla en la tierra oscura, confiado en que, en el tiempo justo, brotará la vida. El sembrador no duda aunque no vea frutos al instante, porque sabe que la tierra trabaja en silencio, que el crecimiento verdadero ocurre en lo oculto, en lo invisible a los ojos. Así también obra Dios en nuestra vida, en lo profundo, en el corazón, en las áreas donde nosotros mismos no alcanzamos a ver. Cuando las respuestas no llegan como esperábamos, no significa que Dios haya dejado de actuar. Significa que está trabajando en un nivel que va más allá de nuestra comprensión. Quizá esté fortaleciendo nuestra fe, refinando nuestro carácter, enseñándonos a depender de Él de una manera que no habríamos aprendido si todo hubiera sido fácil. Quizá esté protegiéndonos de caminos que no eran para nosotros, preparando bendiciones que aún no estamos listos para recibir, o entretejiendo circunstancias que más adelante entenderemos con lágrimas de gratitud. La dificultad de aceptar esta obra invisible radica en nuestra naturaleza humana, impaciente y limitada. Queremos ver resultados, queremos tocar las evidencias de que nuestra fe no es en vano. Pero Dios nos invita a mirar con los ojos del Espíritu, no con los de la carne. A confiar en su fidelidad, no en nuestras percepciones cambiantes. A recordar que Él no está limitado por nuestro tiempo, ni por nuestra lógica, ni por nuestra necesidad de inmediatez. Cada lágrima que derramas, cada oración que pronuncias en medio del dolor, cada acto de fe en medio de la duda, es recogido por Dios y tiene un valor eterno. Ningún esfuerzo en su nombre es ignorado, ningún sufrimiento ofrecido en fe es desperdiciado. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo a tu alrededor parezca gritar lo contrario, Dios está obrando. Está construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Está escribiendo una historia donde cada capítulo, incluso el más doloroso, tendrá sentido bajo la luz de su amor. Así que en los momentos difíciles, cuando todo parezca estancado, cuando la confusión amenace con hundirte, recuerda esta verdad inmutable.
La obra de Dios no se detiene. Su amor no descansa. Su plan no falla. Y aunque sus caminos son más altos que los nuestros, su propósito para ti es perfecto. Mantente firme, sigue sembrando fe en el terreno de la incertidumbre, sigue creyendo aun cuando tus ojos no vean. Porque llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que, en los momentos en que pensaste que Dios estaba en silencio, en realidad estaba construyendo los cimientos de tu mayor bendición. La historia de la fe está tejida de hombres y mujeres que caminaron sin ver, que creyeron sin comprender, que obedecieron cuando todo parecía gritar que no tenía sentido. Son sus vidas las que hoy nos recuerdan que la verdadera grandeza espiritual no consiste en entender cada detalle, sino en confiar en aquel que todo lo sostiene, aun cuando el camino se vuelve oscuro y silencioso. Abraham es uno de esos nombres que resuenan como un eco de fe en medio de la historia. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y sin embargo, durante años, su tienda permaneció vacía, sus brazos sin el hijo prometido. ¿Cuántas veces se habrá preguntado Abraham si había entendido mal la promesa? ¿Cuántas noches habrá mirado el cielo estrellado con el corazón apesadumbrado, buscando una señal, una explicación? Y aún así, siguió creyendo, siguió caminando, porque entendió que el que prometió es fiel, incluso cuando el tiempo parece contradecir la esperanza. José, el soñador, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, humillado y olvidado en una prisión lejana. Todo en su vida parecía contradecir los sueños que Dios había puesto en su corazón. ¿Cómo podía reconciliar las visiones de grandeza con la amarga realidad de la esclavitud? ¿Dónde estaba Dios en medio de su injusticia? José no tenía todas las respuestas, pero conservó su integridad, su fe, su esperanza. Y al final, cada lágrima, cada injusticia, cada espera silenciosa, formó parte del camino que lo llevaría a salvar a muchos en tiempos de hambre, cumpliendo así el propósito divino que, en su momento, parecía tan lejano. Y luego está Job, cuya vida entera parece ser un monumento a la fe en medio de la incomprensión. Un hombre justo que, en cuestión de días, perdió sus bienes, su salud, sus hijos, su reputación. Mientras sus amigos intentaban explicarlo todo con palabras vacías, Job se atrevió a levantar su voz en medio del dolor y declarar: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job no entendía el porqué de su sufrimiento, no tenía respuestas a sus clamores, y sin embargo, eligió confiar. Eligió sostenerse sobre la roca de la fidelidad de Dios, aun cuando el suelo de su vida temblaba bajo sus pies. Estos ejemplos no son historias lejanas que admiramos desde la comodidad de nuestra vida moderna. Son testimonios vivos de un principio eterno, que muchas veces no veremos la totalidad del plan de Dios mientras caminamos, pero eso no significa que Él no esté obrando. Nos enseñan que la fe no es un premio para quienes comprenden, sino un refugio para quienes deciden creer aún en medio de la oscuridad. Cada uno de estos hombres enfrentó momentos de profunda confusión, de dolor inexplicable, de silencios que podrían haber quebrado el corazón más firme. Y sin embargo, cada uno eligió confiar. No porque la situación fuera fácil, no porque las respuestas llegaran de inmediato, sino porque conocían el carácter de aquel en quien habían depositado su confianza. Sabían que aunque el proceso fuera doloroso, el final de la historia sería glorioso. Así también tú, cuando te enfrentes a pruebas que no entiendas, cuando el dolor parezca más grande que tus fuerzas, recuerda que caminas una senda antigua, una senda recorrida por aquellos que se atrevieron a confiar sin ver. No estás solo en tu fe silenciosa. Estás acompañado por una nube de testigos que ya atravesaron el valle de la incertidumbre y hallaron al final la fidelidad inquebrantable de Dios. Sigue caminando. Sigue creyendo. Porque al igual que Abraham, José y Job, tú también verás cumplida la promesa que ahora parece tan lejana. El ser humano, en su necesidad de seguridad, ha elevado la lógica y el razonamiento como los grandes pilares sobre los cuales pretende construir toda su vida. Queremos comprender, medir, predecir, controlar. Queremos encerrar los misterios del universo en fórmulas que nos hagan sentir menos vulnerables,
menos frágiles ante la inmensidad de lo desconocido. Y aunque la razón es un regalo de Dios, un instrumento maravilloso para explorar y entender parte de su creación, depender exclusivamente de ella para caminar la vida espiritual es construir sobre arena, no sobre roca. Cuando enfrentamos pruebas, confusión o sufrimiento, nuestra mente se activa de inmediato, buscando explicaciones. Intentamos encontrar causas, razones ocultas, atajos que nos devuelvan la ilusión de control. Pero hay caminos que no pueden ser recorridos con los pies de la lógica. Hay procesos de Dios que no caben en los esquemas humanos, que trascienden las leyes que conocemos, que rompen los patrones que nos resultan cómodos. La lógica humana, limitada y condicionada por el tiempo y el espacio, es incapaz de abarcar la amplitud de los planes eternos de Dios. Confiar solo en la lógica nos vuelve impacientes. Nos lleva a juzgar prematuramente las circunstancias, a etiquetar como fracaso lo que quizás sea parte de una victoria mayor que aún no entendemos. Nos hace rechazar procesos dolorosos que, aunque duelen, están diseñados para fortalecernos. La lógica nos susurra que si no vemos cambios inmediatos, Dios no está obrando. Nos grita que si no entendemos el propósito, entonces no existe. Pero el lenguaje de Dios no se traduce en fórmulas, se revela en la fe, en la obediencia silenciosa, en la confianza que persevera incluso cuando todo parece oscuro. Hay un peligro aún más profundo en depender de nuestra lógica. Podemos cerrarnos a lo sobrenatural. Podemos limitarnos a un mundo en el que solo creemos en lo que podemos ver, tocar o explicar. Perdemos de vista que Dios es especialista en abrir caminos en el mar, en dar vida donde había muerte, en llamar a la existencia lo que no existe. Nuestro razonamiento, tan valioso en su lugar, se convierte en un obstáculo si le negamos el paso a la fe, si pretendemos encerrar a Dios dentro de los límites de nuestra comprensión. El apóstol Pablo escribió que la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Y es verdad. Amar a los enemigos, perdonar 70 veces 7, creer que la muerte no es el final, confiar en medio de la pérdida, esperar contra toda esperanza, todo esto desafía la lógica humana. Pero es precisamente en ese terreno donde la fe florece, donde la vida del espíritu se expande, donde descubrimos que hay una sabiduría infinitamente más alta que la nuestra, una sabiduría que no siempre explica, pero que siempre salva, transforma y conduce a la vida eterna. Por eso, en los momentos de confusión y dolor, no pongas todo tu peso sobre la lógica. Deja espacio para el misterio, para la acción invisible de Dios, para la posibilidad de que haya un propósito mayor que ahora no puedes comprender. Deja que tu mente busque, sí, pero que sea tu corazón el que guíe el viaje. Y cuando la lógica te diga que todo está perdido, escucha la voz suave del Espíritu que susurra: confía, porque aunque no entiendas, yo estoy obrando. Caminar con Dios es aceptar que hay preguntas que quedarán sin respuesta, caminos que recorreremos sin ver el final, promesas que abrazaremos en silencio. Y eso está bien. Porque al final, no se trata de entenderlo todo, sino de confiar plenamente en el que todo lo entiende. No se trata de resolver cada enigma, sino de caminar en amor, en fe y en esperanza, sabiendo que donde nuestra lógica termina, empieza el milagro de Dios. En medio del caos, cuando el mundo parece desgarrarse a nuestro alrededor, cuando las preguntas se multiplican y las respuestas se esconden detrás de un velo de misterio, existe un tipo de paz que no proviene de la lógica ni de las circunstancias. Una paz que no depende de que todo vaya bien, de que los problemas se resuelvan o de que los caminos se aclaren. Es una paz que nace en el alma, que se instala en lo más profundo del ser y que, contra toda razón humana, permanece firme como un ancla en medio de la tormenta. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no puede ser fabricada por la voluntad humana. No puede ser comprada, negociada ni conquistada a través de esfuerzos intelectuales. Es un regalo divino, una dádiva que Dios derrama sobre aquellos que, aun en medio de la incertidumbre, deciden confiar en Él. Es el fruto de rendir nuestra necesidad de entenderlo todo, de soltar el peso insoportable de querer controlar cada aspecto de la vida, y de entregarnos, con un corazón humilde, a la certeza de que, aunque no veamos, estamos sostenidos por manos que nunca fallan.
Cuando la Escritura nos habla de esta paz, no se refiere a una emoción pasajera o a un respiro momentáneo entre problemas. Se refiere a una condición del alma, a un estado profundo en el que, aún rodeados de dolor, de pérdidas, de desafíos, podemos respirar hondo y decir, todo está en las manos de Dios. Es la paz que permite sonreír en medio del llanto, caminar cuando las fuerzas flaquean, esperar cuando todo parece indicar que ya no hay esperanza. Es la paz que nos permite vivir por fe y no por vista. Esta paz desafía nuestra lógica porque no siempre elimina el dolor. No siempre cambia nuestras circunstancias. Pero cambia algo mucho más importante, cambia nuestro corazón. Nos transforma de víctimas de las circunstancias en hijos confiados de un Padre amoroso. Nos enseña a no depender de la estabilidad del mundo exterior para encontrar la estabilidad interior. Nos revela que la verdadera seguridad no está en los planes que no fallan, sino en el Dios que nunca cambia. Vivir en esta paz es vivir en libertad. Libertad de la ansiedad que paraliza. Libertad del miedo al futuro. Libertad de la necesidad constante de controlar y entender todo. Es vivir sabiendo que no importa cuán grande sea la tormenta, nuestra barca nunca se hundirá si Cristo está en ella. Es vivir sabiendo que aunque no comprendamos el porqué de muchas cosas, podemos descansar en el quien que gobierna sobre todas ellas. Pero esta paz no se impone, no se fuerza. Se recibe en el silencio de la oración, en la rendición del alma, en el acto profundo de confiar cuando no hay razones aparentes para hacerlo. Es una paz que se cultiva cada día, eligiendo entregar nuestras cargas a Dios, eligiendo creer que su amor es más grande que nuestro entendimiento, eligiendo rendir nuestras batallas internas en el altar de su gracia. Y cuando esta paz se instala en nosotros, no solo cambia nuestra manera de vivir, sino que también se convierte en un testimonio vivo para los que nos rodean. Porque en un mundo que busca paz en los logros, en las seguridades materiales, en las certezas humanas, seremos testigos de que existe una paz más profunda, una paz que no depende de las condiciones exteriores, una paz que proviene directamente del corazón de Dios. Así que si hoy te sientes abrumado, si la confusión y el dolor intentan robar tu esperanza, recuerda que hay una paz que te espera. No necesitas entenderlo todo para recibirla. No necesitas tener todas las respuestas para experimentarla. Solo necesitas abrir tu corazón, extender tus manos vacías y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero confío en ti. Dame tu paz, esa paz que trasciende el entendimiento, y enséñame a vivir en ella cada día de mi vida. La espera, esa palabra que tantas veces sentimos como una carga, como un castigo, como una prolongación innecesaria del dolor. Y, sin embargo, en los silencios de la vida, en esos intervalos donde parece que nada sucede, es donde se fraguan las mayores transformaciones del alma. La espera no es tiempo perdido. No es un paréntesis inútil. En el reino de Dios, la espera es un taller silencioso donde se esculpen las almas fuertes, donde se refinan los corazones y se fortalecen las raíces de la fe. Cuando la respuesta tarda, cuando la puerta no se abre, cuando la promesa parece dilatarse más allá de lo que nuestro entendimiento puede aceptar, algo sucede en lo profundo, algo que escapa a los sentidos, pero que es real y poderoso. El alma aprende a soltar sus expectativas humanas y a aferrarse, no al cumplimiento visible de sus deseos, sino a la fidelidad invisible de Dios. En la espera, el alma es purificada. En la espera, el orgullo se derrite, la dependencia de las circunstancias se debilita, y emerge una confianza más pura, más madura, más libre. Es en la espera donde el amor por Dios se prueba. Cuando ya no lo buscamos solo por sus dones, sino por quién es Él. Cuando dejamos de supeditar nuestra fe a los resultados y empezamos a amar su presencia por encima de cualquier bendición. En la espera, se despojan las capas superficiales de nuestra espiritualidad y se revela la esencia, un corazón que dice, como Job, aunque no vea, aunque no entienda, aunque no reciba todavía lo que espero, sigo confiando en ti. La transformación interior que ocurre en la espera no es siempre evidente de inmediato. A menudo, solo al mirar hacia atrás, comprendemos que los momentos más difíciles no nos destruyeron,
sino que nos hicieron más fuertes, más sensibles a la voz de Dios, más humildes y compasivos. Nos damos cuenta de que, si Dios hubiese respondido cuando lo exigimos, nos habría entregado una bendición inmadura, para la cual aún no estábamos preparados. Entendemos que la espera no fue un rechazo, sino una manifestación de amor, una protección contra nuestra propia impaciencia y una preparación para algo mayor. La espera nos enseña también el valor de la perseverancia. En un mundo que glorifica lo inmediato, que premia la gratificación instantánea, la capacidad de esperar con fe se convierte en una rareza preciosa, en un testimonio viviente de que hay una esperanza más allá de este mundo. La espera modela el carácter, nos arraiga en la eternidad, nos desprende de las urgencias efímeras y nos conecta con la paciencia eterna de Dios. Y mientras esperamos, aunque no veamos cambios visibles, podemos confiar en que la semilla está echando raíces. Podemos estar seguros de que Dios no solo está preparando la bendición para nosotros, sino que también nos está preparando a nosotros para la bendición. Porque no se trata únicamente de recibir, sino de ser capaces de sostener, de valorar, de administrar aquello que, en su momento perfecto, Él pondrá en nuestras manos. Así que si hoy te encuentras esperando, no desesperes. No mires la aparente inmovilidad de las circunstancias como señal de abandono. Mira, más bien, la obra silenciosa que se está llevando a cabo en tu interior. Abraza la espera como el tiempo sagrado que es. Permite que Dios moldee en ti todo lo que necesitas para caminar con firmeza hacia el cumplimiento de sus promesas. Y recuerda, los mayores tesoros no se encuentran al borde del camino, sino al final de largas y a veces dolorosas jornadas de fe. Pero cada paso, cada lágrima, cada oración susurrada en el silencio, forma parte del milagro que, tarde o temprano, verás florecer ante tus ojos. La oración no es simplemente un acto religioso, ni un ritual vacío que repetimos esperando resultados automáticos. La oración es, en esencia, el lenguaje íntimo del alma que busca refugio en Dios. Es el lugar donde nuestras preguntas más profundas, nuestras dudas más ocultas, nuestros miedos más grandes, encuentran un espacio seguro para ser expuestos ante el único que puede comprendernos plenamente. La oración no es una lista de exigencias ni un contrato de condiciones. Es un diálogo vivo, un encuentro de corazones, una rendición amorosa que transforma nuestra relación con Dios y, sobre todo, transforma nuestro propio ser. Cuando oramos desde el dolor, desde la incertidumbre, desde la confusión, no siempre encontraremos respuestas inmediatas. No siempre saldremos de la oración con el plan resuelto o con la carga eliminada. Pero sí podemos salir con algo infinitamente más valioso, con la certeza de que no estamos solos, de que hemos sido escuchados, de que, aunque no lo veamos aún, Dios ya está obrando. Porque el propósito más alto de la oración no es cambiar a Dios, es cambiar nuestro corazón. Es alinearnos a su voluntad, descansar en su soberanía, permitir que su paz inunde los rincones más agitados de nuestra alma. En la oración, aprendemos a confiar no en el resultado, sino en la relación. Aprendemos a amar a Dios no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino por quien es Él, fiel, bueno, cercano. La oración nos enseña a abrir nuestras manos, a soltar nuestras expectativas rígidas, a decir desde lo más hondo: Señor, no sé qué estás haciendo, pero sé que tú eres digno de confianza. No entiendo el camino, pero sé que tú eres el camino. Orar en los momentos de confusión es un acto de valentía. Es reconocer nuestra pequeñez, nuestra incapacidad para sostenernos solos, nuestra necesidad desesperada de guía y de amor. Es presentarnos tal como somos, sin máscaras, sin defensas, con el corazón desnudo ante el Creador. Y en ese acto de vulnerabilidad, descubrimos que Dios no nos rechaza por nuestras dudas, ni se aleja por nuestras preguntas, sino que nos abraza con una ternura que no juzga, que no presiona, que simplemente ama. La oración en la espera, en la incertidumbre, en la confusión, se convierte en un puente que nos conecta al corazón mismo de Dios. No importa si nuestras palabras son torpes, si nuestras lágrimas reemplazan a las frases, si nuestro único susurro es un gemido de dolor. Dios no mide nuestra elocuencia,
Él escucha la sinceridad del alma. Cada oración, aunque nos parezca pequeña o insuficiente, es un acto de fe que abre las puertas del cielo sobre nuestra vida. Y es en ese diálogo continuo, en ese ir una y otra vez a su presencia, donde el milagro sucede, no necesariamente fuera de nosotros, sino dentro. La oración moldea nuestra mirada, fortalece nuestra fe, renueva nuestras fuerzas. Nos enseña a esperar, no con resignación amarga, sino con esperanza activa. Nos enseña a caminar no con el peso del ¿por qué?, sino con la ligereza del confío en ti. Por eso, nunca subestimes el poder de una oración en medio de la tormenta. Nunca creas que orar es inútil porque no ves cambios inmediatos. Cada oración es un ladrillo más en el puente que une tu corazón al cielo. Cada oración es una semilla sembrada en la eternidad, cuyo fruto a veces tarda en brotar, pero cuya cosecha será abundante y eterna. Así que, en medio de tu confusión, de tu espera, de tu dolor, sigue orando. Sigue dialogando con aquel que nunca se cansa de escucharte. Deja que tu alma hable, que tus miedos se desahoguen, que tus sueños se confiesen. Porque en la oración hallarás, más que respuestas, la presencia viva de Dios caminando contigo en cada paso del camino. Llegados a este punto, después de transitar los senderos del dolor, la espera, la confusión y la fe, hay una verdad que resplandece como un faro inextinguible. No necesitamos entender todo para confiar en Dios. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir una vida llena de propósito, de esperanza y de paz. Nuestro llamado no es a dominar los misterios de la vida, sino a caminar humildemente junto a aquel que los conoce todos. Nuestro llamado no es a controlar los resultados, sino a confiar en el proceso, en la obra invisible, en la promesa eterna que sostiene cada latido de nuestro corazón. Caminar en fe no significa caminar sin miedo, sin dolor o sin dudas. Significa caminar a pesar de ellos. Significa elegir cada día, aun en los momentos más oscuros, creer que Dios es bueno, que su amor es real, que su plan es perfecto, aunque ahora lo veamos a través de un vidrio empañado. Significa soltar la necesidad de controlar el tiempo, los métodos, los resultados, y abrazar la soberanía de un Dios que nunca improvisa, que nunca llega tarde, que nunca olvida a los suyos. Y mientras caminamos en fe, abrazamos una paz que no depende de nuestras circunstancias, una paz que no fluctúa con el vaivén de las emociones o de los acontecimientos externos. Es la paz que proviene de saber que, pase lo que pase, Dios está presente, que su mano nos sostiene, que su corazón late de amor por nosotros, que sus promesas no son palabras vacías, sino juramentos eternos sellados con la sangre de su Hijo. Caminar en fe es recordar, cada mañana, que no estamos solos. Es recordar que cada lágrima es vista, que cada suspiro es escuchado, que cada paso que damos en el valle de sombra y de muerte es acompañado por el pastor que da su vida por sus ovejas. Es recordar que aunque las nubes oculten el sol no ha dejado de brillar. Que aunque la noche parezca interminable, la aurora se acerca, silenciosa pero segura. Así que hoy, allí donde estés, con las preguntas que aún pesan sobre tu alma, con los sueños que parecen demorarse, con las heridas que aún sangran, con las promesas que parecen tan lejanas, levanta la mirada. Levanta tu corazón. No todo está perdido. No todo es confusión. En medio de este escenario incierto, hay un Dios que camina contigo. Un Dios que te susurra en el silencio: confía en mí. No necesitas ver todo el mapa. Solo necesitas tomar mi mano. Yo te guiaré. Caminar en fe es el acto más sublime de amor. Es decirle a Dios: no lo entiendo todo, pero te elijo a ti. No sé el final de esta historia, pero sé que tú eres el autor y en ti confío. Y es en esa entrega, en esa rendición amorosa, donde el alma encuentra la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar ni puede quitar. Así termina este viaje reflexivo. No con todas las respuestas en la mano, pero sí con la fe renovada, con la mirada fija en aquel que es digno de nuestra total confianza. Que cada día que venga, sea bueno o difícil,
sea claro o confuso, te encuentre caminando en fe, abrazando la paz, confiando en el Dios que te ama más de lo que jamás podrás imaginar. Hoy hemos caminado juntos por los senderos de la fe, de la confianza, de la espera, reconociendo que la vida, en su aparente incomprensibilidad, sigue estando bajo el cuidado perfecto de Dios. Hemos recordado que no siempre necesitamos entender el proceso para abrazar el propósito, que aun cuando no podamos ver el final, podemos caminar confiados, porque no caminamos solos. Si estas palabras resonaron en tu corazón, si alguna parte de esta reflexión encendió en ti una chispa de esperanza, te invito a hacer de este espacio un refugio donde puedas seguir alimentando tu fe, fortaleciendo tu espíritu y encontrando en cada mensaje una mano extendida hacia el cielo. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos compartiendo palabras que no buscan solo informar, sino tocar el alma. Palabras que no prometen respuestas fáciles, pero sí compañía verdadera en el camino de la fe. Activa la campana de notificaciones para que cada nueva reflexión encuentre su lugar en tu día, como una semilla de esperanza plantada en el terreno de tu vida. Y si conoces a alguien que, como tú, necesita recordar que Dios sigue obrando aún en medio de la confusión, comparte este video. Porque una palabra de fe puede ser la chispa que encienda un nuevo amanecer en el corazón de quien más lo necesita. Aquí, juntos, seguiremos caminando. No porque entendamos todo, sino porque confiamos en aquel que todo lo entiende. Y en esa confianza, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te espero en el próximo encuentro.